bienvenidos a la casa del Señor. Es bueno reunirnos porque dice la Biblia que es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Y el Señor nos va a bendecir en esta tarde como siempre Él lo hace. Ya nos ha bendecido a través de la alabanza, a través de la adoración. Él ministra nuestro corazón. Si alguno de nosotros venimos un poquito atribulados, angustiados, con alguna carga, pues para eso es el tiempo de adoración. Siempre que el pueblo de Israel se reunía para adorar a Dios, siempre Dios descendía en una nube, la nube de su presencia descendía y el pueblo de Israel era muy ministrado. Dios había hecho un pacto con ellos de estar con ellos todos los días y ese pacto sigue vigente. Jesús lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sin duda que en esta tarde el Señor ha estado en medio de nosotros porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Sí, así que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y nosotros como sus hijos le alabamos y le adoramos. ¿De acuerdo? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Sí, Él lo merece. Él es el Señor y es nuestro Padre. Vamos pues a orar para recibir la palabra en nuestro corazón y pidamos que Él, como siempre lo hace, nos hable. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque ya has preparado nuestro corazón a través de este tiempo de alabanza, a través del tiempo de adoración. Y ahora seguirás obrando en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos hables al corazón como un Padre amoroso, como el Padre que nos aconseja, el Padre que nos cuida, el Padre que tiene cuidado y precaución de cada uno de nosotros, Señor. Nos alertas a través de tu palabra. Y nosotros estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto. Te pido en el nombre de Jesús que tomes mis labios, mis pensamientos, lo que hay en mi corazón, Señor, para que yo solamente como el mensajero pueda transmitir lo que tú has puesto en nuestro corazón. Y nosotros como tu pueblo, Señor, también podamos recibir la palabra en nuestro corazón que nos dé aliento y nos dé vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar. Dios ha puesto en nuestro corazón iniciar con una serie nueva que hemos titulado Los milagros de Dios y sus propósitos. Yo creo que sin duda todos y cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor hemos experimentado milagros en nuestra vida. ¿Cuántos han experimentado milagros? Muchos de esos milagros extraordinarios, milagros que impactan el corazón de la vida de las personas, de los hijos de Dios, pero milagros que fortalecen nuestra fe también. Y a veces es importante que esos milagros los mantengamos latentes en nuestro corazón, en nuestra mente, recordándolos para que sigamos adelante confiando y sabiendo que Dios siempre va a estar con nosotros. Y es como aquel pintor, yo les decía el miércoles, inicié el domingo pasado, continué el miércoles, no terminé el miércoles, pero vamos a continuar el día de hoy con la misma serie, domingo, miércoles, como Dios nos vaya moviendo, pero yo en lo personal estaré tratando este tema. Y yo les decía el miércoles que es como aquel pintor que inicia en un lienzo completamente en blanco, inicia desarrollando su arte y aquí en su mente y en su corazón él ya trae lo que va a plasmar en ese lienzo. Ustedes pueden ver un lienzo en blanco, pero pasa un tiempo y después de unas pinceladas y otras, ese cuadro va tomando forma
hasta que queda el cuadro terminado y la gente que conoce de las pinturas puede decir, wow, qué tremenda pintura, porque ahí el pintor está plasmando su inspiración, está plasmando su arte, su habilidad, ¿verdad? Yo en lo personal no soy muy conocedor de la pintura, pero no es difícil poder admirar una buena pintura, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es así. Dios trabaja con nosotros de esa manera cuando a través de diferentes series o a través de diferentes estudios somos los pastores como esos pintores que iniciamos una serie y un tema es una pincelada y otro tema es otra pincelada. Y seguimos escudriñando, escarbando, espigando en la palabra y el cuadro empieza a tomar forma. De pronto pasan los días, los meses, las semanas que somos expuestos a una predicación o a una serie y entonces el panorama bíblico nos empieza a tomar sentido en nuestra vida respecto a cualquier tema. Y con relación a los milagros hemos iniciado ya a pintar ese cuadro respecto a los milagros y cómo Dios tiene, si me le bajas poquito aquí al monitor, por favor, cómo Dios tiene cuidado de nosotros y en cada tema nos ha dado una pincelada. Vamos a continuar trazando y creando ese cuadro, ¿de acuerdo? Vamos el día de hoy a aprender algo más. Yo les decía en semanas pasadas, voy a tratar de hacer una recapitulación rápido, breve, para conectarnos con lo que sigue, que recordar es la acción de traer a la memoria algo que hemos percibido, algo que hemos aprendido, que hemos conocido y podemos retenerlo en nuestra mente, podemos ahí retenerlo. Por ejemplo, la porción de la Escritura que estamos estudiando está en el contexto de una serie de exhortaciones que Moisés le hace a Israel a la vida de obediencia. Yo les decía también que recordar es poder recibir la impartición del Señor, ¿sí? O un milagro es la impartición del Señor de algo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, y Dios hizo algo con el pueblo de Israel. Y todo el libro de Deuteronomio, que contiene 34 capítulos, Dios a través de Moisés les está exhortando a que recordasen, que trajesen a la memoria cómo Dios de forma milagrosa los sacó de la esclavitud de Egipto. De hecho, este libro de Deuteronomio en sus 34 capítulos contiene 3 discursos donde Moisés una y otra vez le está recordando a esta nueva generación de israelitas, no eran los mismos que salieron desde el inicio de la esclavitud de Egipto, ya habían pasado algunos años y algunos israelitas quedaron postrados en el desierto. Cuando se escribe el libro de Deuteronomio ya había surgido una nueva generación de israelitas a los que Moisés les está hablando y les está exhortando a recordar los milagros del Señor, que por 40 años durante su peregrinaje por el desierto ellos debían recordar. Imagínense, por ejemplo, Moisés diciéndoles a esa nueva generación, bueno, en años pasados, caminando por el desierto, nuestro calzado no envejeció, nuestro pie iba creciendo, el Señor empezó a proveernos no solamente agua, sino alimento que provenía del cielo. Y ustedes pueden hacer un cuadro ahí en su mente y pensar cómo el pueblo de Israel se fortalecía, esa nueva generación se fortalecía recordando esos milagros que habían sucedido con la generación anterior, y eso fortalecía y les animaba a seguir adelante y poder llegar a la meta que el pueblo de Israel, que Dios les prometió. No era quedarse en el desierto, la meta para el pueblo de Israel era la tierra de Canaán, una tierra donde iba a haber abundancia de todo. Igual para nosotros, mis hermanos, nuestra meta no está en este mundo. En este mundo estamos como en el desierto. Estamos en el desierto de este mundo donde en la medida que vamos caminando
hay trayectos donde de repente atravesamos por situaciones difíciles en nuestra vida, pero ahí está el Señor con nosotros y en cada etapa en nuestro caminar por el desierto de este mundo, el Señor nos va ayudando, el Señor nos va dando sabiduría. No nos desesperemos. Repito lo que ya dije, que es algo que Jesús prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que terminen los días de nuestra vida en este peregrinar de este mundo. Él estará con nosotros, no lo dudemos, hermanos, para que entonces, cuando terminemos esta etapa en este mundo, vayamos a la tierra prometida, la tierra que Dios nos ha prometido, donde dice la Biblia que aquella tierra, las calles son de oro, el mar es de cristal. Allá no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, allá no va a haber nada, no va a haber sufrimiento, allá va a haber solamente adoración. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me imagino a veces y pienso en eso y digo, ¿cómo será, Señor? Y a veces el Señor me deja ver algún poquito de lo que podremos estar experimentando cuando lleguemos allá a su presencia. Entonces es importante, mis hermanos, que como el pueblo de Israel no olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Y estudiando este tema, esta serie, pues no he podido yo evitar el hecho de poder recordar el primer día que yo llegué a la congregación cristiana, donde nací, donde crecí, donde fui ministrado, fui restaurado en nuestra casa de oración. El primer día que yo llegué, algo sucedió en mi ser interior. Dios transformó mi corazón de una manera tan tremenda. Y estaba yo recordando en estos días cómo termina la reunión y venía yo de Egipto, del mundo, azotado, golpeado, con muchas cosas que cambiar en mi vida. Pero ahí Dios tuvo misericordia de mí. Al final se acercaron hermanos que en mi vida yo los había visto. Algunos me abrazaron, uno me dio una tarjeta, otro me dio un cassette. Yo pude experimentar el amor de Dios a través de esos hermanos. Por eso, cuando ustedes vean que algún hermano en la congregación llega por primera vez, no se limiten, vayan y abrácenlo, denle un abrazo del oso si es posible, así bien, un buen abrazo, salúdalo, estréchale tu mano, dile estoy para servirte, permíteme orar por ti, etcétera, porque regularmente cuando venimos a los caminos del Señor, venimos de allá del mundo, venimos golpeados, ¿verdad? Entonces aquí encontramos como un refugio, encontramos como aquel hospital donde los enfermos del alma somos sanados. ¿Cuántos han sido sanados en su alma? Y eso es bueno. Entonces este libro de Deuteronomio contiene, aparte de exhortaciones, contiene mandamientos de Dios, y donde Dios a través de Moisés advierte a los israelitas, el pueblo escogido de Dios, de los graves problemas que pudieran enfrentar ellos por causa de la desobediencia. Y lo mismo sucede en nuestros días. Cuando estudiamos la Biblia y conocemos cada porción de la Escritura, siempre Dios nos va a hablar y nos va a exhortar y nos va a advertir acerca de los problemas en los que podemos incurrir cuando desobedecemos su palabra. Y vamos a leer los textos que hemos estado estudiando. Deuteronomio capítulo 6, dice versículo 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Fíjense cómo Moisés ya les está poniendo el panorama de lo que les esperaba la tierra de Canaán, una tierra donde hay ciudades grandes, donde son ciudades buenas, que ellos mismos no habían edificado. Ya iba a estar todo ahí, la provisión de Dios ya iba a estar ahí, la abundancia de Dios ya iba a estar ahí. Versículo 11: casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego dice, cuando estés en ese lugar, que comas y te sacies. En otras palabras, cuando tu condición de vida haya cambiado completamente diferente por causa de mi favor manifestado, dice el Señor. Miren lo que dice el versículo 12. Cuando tu vida haya cambiado, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿A cuántos el Señor ha cambiado su vida?
¿Y cuántos se han olvidado del Señor? Ninguno, ¿verdad? Bueno, es que a veces el Señor nos cambia, nos transforma, nos lleva a un estilo de vida diferente y como que luego se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Esta es una exhortación que Dios le está haciendo al pueblo de Israel a través de Moisés. No te olvides de Jehová tu Dios. ¿Quién quisiera regresar al mundo? A esa vida de pecado, a esa vida de esclavitud que vivíamos allá. ¿Quién quisiera regresar? Yo no. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor. No olvidarnos de Él, cuidarnos de no olvidarnos de Él. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás. Ahí temer se traduce honra, respeto. A Jehová tu Dios respetarás. Dios es Dios de dioses, Él es el único Dios que merece toda la gloria, merece todo nuestro respeto, ¿sí? A tu Dios temerás y a Él servirás, y por su nombre jurarás. Esta invocación de jurar el nombre no tenemos que hacerla en vano. Te juro por Dios. Y aún a pesar de que juramos por Dios, a veces no cumplimos con nuestros juramentos. Esta invocación del nombre del Señor a través de un juramento quería decir que uno estaba ligado, en aquel tiempo los israelitas y ahora nosotros, estaban ligados bajo una obligación y una responsabilidad delante de Dios de cumplir nuestra palabra. ¿Sí? El día de hoy se hacen contratos. Por ejemplo, si usted va a comprar un automóvil, pues ahí en la agencia de autos, no puede llegar usted y decirle, le juro por Dios que le voy a pagar el auto que vale $50,000. No, le dicen, está bien, yo sé que me lo vas a pagar, pero fírmale aquí, ¿verdad? Y ese contrato pues nos da la obligación de pagar hasta el final. Y si no pagas, ¿qué pasa? Te quitan el auto y luego tu récord se afecta, te mandan a colección o algunos los mandan a la colección y nos metemos en problemas. Entonces, no, si eso es terrenalmente, ahora imagínense con Dios. Dios no viene y nos dice, fírmale aquí tu contrato de fidelidad a mí. No, porque a Dios hay que respetarlo y lo que le prometemos a Dios hay que cumplirlo, ¿sí? Estamos en obligación. A eso se refería cuando dice ahí, por su nombre jurarás. Es decir, me voy a comprometer delante de ti, Señor, a ser un hijo que te dé honra. Dice versículo 14, por lo tanto, dice el Señor, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos alrededor, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame su furor, el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Versículo 16, no tentarás a Jehová vuestro Dios, diciéndole, ¿a poco tienes poder, Señor, para sanarme? ¿A poco tienes poder, Señor, para suplirme esta necesidad? Eso es tentar a Dios. Por supuesto que Dios tiene todo el poder. Él es el creador de todo. Todo fue creado por Él, para la honra de Él. Sin lo que Dios creó, nosotros no podemos vivir. Él es el dador de la vida. El día que Él quiere, nomás nos corta el aire y adiós, mundo cruel, ¿verdad? Entonces, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ahora, esta es una porción en la historia del pueblo de Israel donde Dios le está dando instrucciones. ¿Saben ustedes cómo respondió el pueblo a todas estas exhortaciones y muchas otras más que hay en este libro de Deuteronomio? Ellos dijeron una y otra vez, todo lo que Jehová nos ha dicho, eso haremos. Sin embargo, cuando estudiamos el Éxodo, que Deuteronomio es una
es un segundo libro donde se narra toda la historia del peregrinaje de Israel en el desierto. Cuando leemos Éxodo nos damos cuenta que siempre el pueblo de Israel le dijo al Señor: sí, Señor, lo que tú nos mandes, eso haremos. Sin embargo, cuando se les presentaron las pruebas en el desierto, le fallaron a Dios, renegaron a Dios. A los pocos días de haber salido de Egipto ya estaban extrañando los ajos, la cebolla, los puerros y todas las cosas. Y cuestionaron a Moisés y le gritaron a Moisés: ¿para qué nos trajiste a este desierto? Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá sí teníamos allá sí teníamos comida y la comíamos de balde. ¿Cuál de balde? Bien que se trabajaban para obtener lo que tenían. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 9, unos capítulos adelante. Usted lee desde el 6, 7, 8, 9, casi todos los capítulos de Deuteronomio, y se va a dar cuenta puras exhortaciones a la obediencia. Pero vamos al capítulo 9 en el versículo 6. Dice el Señor: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te está dando esta buena tierra para tomarla. Porque a veces nos creemos merecedores de lo que tenemos. Es que yo soy bien bueno, es que yo soy bien espiritual, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, doy diezmos de todo lo que gano, oro todos los días, ayuno, intercedo. Nuestras justicias, mis hermanos, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia, como trapos o toallas de mujer menstruosa. Así es la traducción literal. Así son nuestras justicias, como trapos de inmundicia. Y nos presentamos delante del Señor no confiando en nuestras justicias, que no valen nada, sino confiando en sus muchas misericordias. Eso es diferente, ¿sí? Entonces dice el Señor, ahí los está confrontando: no crean que ustedes vinieron a esta tierra por su justicia, esta tierra para tomarla, porque pueblo de dura cerviz eres tú. Por si acaso el pueblo de Israel se hubiera pretendido decirle: pues no lo merecíamos. El Señor está aclarándoles aquí: no es por sus justicias que yo les estoy dando esta tierra, porque ustedes son pueblo de dura cerviz. La cerviz es de la cabeza, el cuello duro, el cuello, la cerviz. Son de cuello orgulloso, dura cerviz. Versículo 7: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Fíjense qué tremendo: desde el primer día que salieron hasta que entraron en este lugar, estaban ellos a punto de ir a la tierra prometida. Dice: hasta que entraron en este lugar, miren cómo termina el versículo 7: han sido rebeldes a Jehová. Wow. Todo su peregrinaje. De veras que Dios tuvo mucha paciencia con el pueblo de Israel, como la tiene con nosotros el día de hoy. ¿Verdad que sí? Él es paciente, porque ese es uno de sus atributos. Así como Dios es un Dios milagroso, un Dios bueno, un Dios perdonador, también es un Dios paciente, ¿sí? Bueno, muchos de nosotros, al ver las realidades que estamos viviendo, y quizá el día de hoy tu vida es una vida diferente, has cambiado tu estilo de vida, incluso Dios te ha bendecido, pero a veces con mucha facilidad se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en nuestros asuntos de la vida cotidiana y olvidamos la gran liberación que solamente un hombre santo, un hombre sin pecado llamado Jesucristo logró para nosotros. Logró sacarnos de la esclavitud en la que vivíamos, de la opresión del pecado en el que vivíamos. Jesús, muriendo en la cruz, nos liberó de todos nuestros pecados, y por su gracia y por su misericordia es que hoy estamos aquí, mis hermanos. Y eso quiero decirles, es un gran milagro de Dios, que no nos costó nada. Así lo estableció Pablo en Romanos 5:19. Él dijo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo,
Uno solo. Bastaba solamente un hombre como Jesús para que entonces los muchos fuésemos constituidos justificados, es decir, declarados inocentes y sin culpa. Así que es muy importante tener y mantener en nuestra mente lo que Dios ha hecho, lo que Él sigue haciendo en nuestra vida y lo que Él seguirá haciendo a nuestro favor, no porque lo merecemos, sino por su gracia y por su misericordia. ¿Sí? Para que no nos sintamos que decimos, ay, pues esto lo tengo porque soy bien espiritual. No, no. Antes éramos esclavos. Ahora dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Así lo estableció el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, un texto que todos conocemos. Lo leo así, dice Pedro: mas ustedes sois linaje escogido, o sea, una descendencia. Somos una descendencia escogida. Dios nos escogió. De entre los más de 7,000 millones de personas que habitamos este mundo, Dios te escogió a ti. Somos escogidos por Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, este texto que Pedro está hablando es un recordatorio de lo que Dios les habló al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7. Que ahí en ese contexto está hablando de las mismas exhortaciones a la obediencia que Moisés habló en Deuteronomio capítulo 6. Pedro está recordando el pacto que hizo Dios con Israel para recalcarle a los cristianos a los que Pedro les escribió, para recalcarles que los privilegios que ahora tenemos los cristianos en el Nuevo Testamento. Ya no somos del mundo, ahora somos un pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Un pueblo que sin ser pueblo Él nos escogió por su gracia y por su misericordia. Dice Deuteronomio 7:6, recordando lo que Pedro está diciendo en 1 Pedro 2:9. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Cuántos son del Señor? Somos del Señor, y el Señor no nos quiere compartir con nadie. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Moisés está advirtiendo a Israel? Porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¿Por qué? Bueno, el contexto nos dice que en los primeros versículos que Israel, en los primeros versículos del capítulo 7, Israel no debería de hacer alianza con otras naciones, no debería de emparentarse con naciones paganas, tampoco debían dar a sus hijos en matrimonio, ni ellos tampoco, los mismos israelitas, no debían casarse con gente pagana, porque ellos eran un pueblo santo, eran un pueblo apartado, consagrado para Jehová. Ahora escuchen, aquí está la aplicación. Nosotros como padres tenemos que hacer todo lo posible enseñándole a nuestros hijos la palabra, para que ellos tengan la oportunidad de tener su experiencia del nuevo nacimiento. Y una vez que nuestros hijos nacen de nuevo, luego surge a veces la pregunta entre los jóvenes: ¿puedo tener una novia o un novio que no sea cristiano? ¿Se puede, sí o no? No, no se puede. Sí se puede, pero no se debe. Bueno, ahí está, sí se puede, pero no se debe. Así es. No se debe. La vida cristiana son deberes y responsabilidades que tenemos. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos como padres cristianos. Tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, ahí está en el contexto. Moisés en Deuteronomio le está hablando al pueblo de Israel: no se tienen que unir con las regiones o las naciones paganas, porque los van a contaminar. Eso mismo sucede con nuestros hijos cuando tienen relaciones de noviazgo con gente del mundo, o peor aún, un cristiano que dice: pues tengo planes de casarme, un cristiano maduro. Tengo planes de casarme, pero el marido con el que me voy a casar no es cristiano. ¿Se pueden casar, sí o no? Sí pueden, pero no deben. Ya aprendí. Sí pueden, pero no deben. Porque ¿qué es lo que pasa? Se casan con el que no es cristiano y al rato hasta se olvidan del Señor. Y eso es una historia que se repite una y otra vez. Entonces, si la advertencia fue para Israel,
que no se contaminaran con las naciones paganas, pues también lo es para nosotros. Sigue diciendo Deuteronomio 7, el versículo 6 en la parte B: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Él los ha sacado, Jehová los ha sacado con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9, atención aquí. Ahí está la exhortación una vez más, para Israel, pero también para nosotros. Conoce. Ese verbo conocer se traduce también recuerda. No te olvides que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y miren lo que dice el versículo 10: y que da el pago en persona. Él viene en persona, da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona vendrá y le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Yo pregunto, ¿los mandamientos que el Señor nos deja en su palabra son difíciles de cumplir? No son difíciles. El asunto es que como estamos en esta naturaleza carnal, pecaminosa, por eso necesitamos cada día llenarnos más y más de la palabra, entender la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, aplicarla a nuestra vida, para que cuando se trate de poner en práctica uno de los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor no se nos hagan gravosos. Ay, tengo que perdonar, tengo que congregarme. La gente luego dice: no, es domingo, no, mejor me voy a trabajar. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Así que Pedro está trayendo a la memoria de los cristianos de su tiempo, y a todos los cristianos de todos los tiempos les está trayendo a la memoria a través de este texto, diciéndoles: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No te parece eso un milagro? Es un milagro. Ahora, mire cuál es el propósito, porque también estamos estudiando que hay que ver los milagros en sí mismos, los milagros como milagros de Dios, pero hay que ver cuál es el propósito, o sea, lo que hay detrás del milagro, ¿sí? Y aquí está el propósito. Ya somos nación escogida, pueblo santo escogido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Mire lo que hay detrás del milagro. Dice: para que anunciéis, es decir, proclamar, difundir las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La Biblia, por todos lados, de Génesis hasta Apocalipsis, nos llama una y otra vez a recordar sus milagros y de dónde Él nos ha liberado. ¿Alguna vez tú has estado, yo les preguntaba la semana pasada, has estado al punto de la muerte y Dios te libró de ella de una forma milagrosa? ¿Sí o no? Yo me puse a recordar y me di cuenta que a mis 3 hijos que tengo, Dios los ha salvado de la muerte, a los 3. Así de un instante ya no estar en este mundo. A nosotros hace 1 mes y medio casi nos salvó de la muerte también. ¿Por qué? Porque hay un propósito. El punto es conocer el propósito de Dios, ¿verdad? Mientras los propósitos de Dios no se cumplen en nuestra vida, aquí seguiremos. Una vez que se cumple el propósito de Dios, entonces adiós mundo cruel, nos vamos a su presencia, ¿sí? Entonces hemos dicho que el milagro, o un milagro, es la impartición de un favor que no merecemos, que proviene del único Dios verdadero para el beneficio de sus criaturas. Eso es un milagro, según como Dios me lo hizo entender. Ahora,
Tenemos que ver pues qué hay detrás del milagro. Ya hemos dicho también que los milagros en sí mismos no proveen la salvación. Solamente Jesucristo es el único autor de eterna salvación. Pero sí los milagros debemos verlos como las expresiones del carácter de Dios. Debemos ver los milagros como la manifestación del reino de Dios en la tierra. Jesús vino a este mundo, de su reino descendió al reino terrenal, y eso es un milagro, ¿sí? Entonces, esa es la manifestación del reino celestial manifestado aquí en el reino terrenal en la persona de Jesucristo. Es un milagro. Pero también debemos ver los milagros como una evidencia del poder sobrenatural de Dios. Y eso, el ver los milagros nos debe de conducir a adorarlo a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha dicho en favor de su pueblo. El domingo pasado terminamos dándole gracias al Señor por los milagros que debido a la encarnación de Jesucristo y a su resurrección fue posible para nosotros el milagro de la salvación, que vino a manifestarse en nuestra vida para librarnos de la condenación eterna. ¿Cuántos ya han sido libres? Bueno, que no se nos olvide que si no hubiese sido por su encarnación y por su resurrección, tú y yo no estaríamos en esta tierra, ¿sí? Yo les decía en la clase que hubo unos cristianos a los que traicionaron a Pablo, uno llamado Himeneo y otro Fileto. Y estos dos personajes fueron de los primeros cristianos que se convirtieron en la iglesia de Éfeso. Pero llegó un momento en que algo les afectó. Aquí empezaron a prestar sus oídos a doctrinas falsas, raras. Y entonces guardaron en su corazón en la mentalidad de decir que la resurrección no era posible. Y entonces empezaron a cuestionar a Pablo. Porque Pablo hablaba, sin resurrección de muertos no hay vida eterna. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, sin resurrección de Jesucristo no hubiera cristianismo. Entonces, estos Himeneo y Fileto empezaron a cuestionar a Pablo. Y entonces Pablo los tuvo que desechar, ¿sí? Porque algo raro se metió en su mente y en su corazón. Entonces, no nos suceda lo que a la iglesia de Éfeso, con los que Pablo trabajó arduamente. No solamente, dice la Biblia que él día y noche los amonestaba, todos los días, de uno por uno, a cada uno por 3 años, el apóstol Pablo amonestando a los cristianos de Éfeso a guardarse para el Señor, a vivir honrando al Señor. Es lo mismo que todos tenemos que hacer el día de hoy. Todos los días guardarnos para el Señor. Estamos en una lucha espiritual, las tentaciones están a la orden del día. Si no nos mantenemos alertas, vigilantes en nuestra vida cristiana, vamos a caer, vamos a retroceder. Dice la Biblia, empezamos a estudiar el miércoles Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir rápidamente. Apocalipsis capítulo 2. Dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dijimos que ángel, el significado literal es mensajero. Sin embargo, aquí no se refiere a un ángel del cielo, porque ellos no pueden servir como líderes en la iglesia. Más bien, cuando dice ahí, escribe al ángel de la iglesia, se refiere al pastor, al anciano, al líder de la iglesia. Entonces podemos leer, escribe al pastor, al anciano de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto ya lo expliqué el miércoles, no voy a volverlo a hacer. Dice que está las 7 estrellas que están a su diestra, en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Aquí sí vale la pena mencionar los 7 candeleros. Habla de la luz de las 7 iglesias, pero la luz que representaba la vida espiritual que irradiaban los cristianos que formaban la iglesia de Éfeso. O sea, había una luz su testimonio, había una luz que ellos emitían, ¿sí? Se imagina por un momento todas las personas que rodeaban a los cristianos de la iglesia en Éfeso, poder ver la luz del testimonio de aquellos cristianos y decir, aquel es un buen cristiano, aquella es una buena cristiana, porque veían la luz que ellos irradiaban. Y si hacemos un paréntesis, podemos pensar, donde hay luz, la visibilidad es muy clara. Yo aquí los veo muy claramente a todos ustedes.
Aquí yo les veo hasta las arrugas que ustedes a mí, ¿verdad? Porque hay claridad. Sin embargo, si apagamos las luces de este auditorio, pues ya no se ve con mucha facilidad. Entonces, la luz es mejor porque mejora la visibilidad y hay más claridad. Y cuando hay más claridad, hay seguridad. Juan el apóstol habló de Jesús diciendo ahí en Juan 1:4, en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Acuérdese, los candeleros están representando la vida de cada iglesia, pero a los que formaban parte de la iglesia en Éfeso. Entonces, la vida era la luz, dice Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan capítulo 3, después del versículo que todos conocemos, Juan 3:16, en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas o eran malas. Así está el mundo el día de hoy. Pero qué bueno que en medio de tantas tinieblas hay mucha luz encendida, cada uno de nosotros. Nuestra luz representa el testimonio que cada uno de nosotros debemos de dar. Entonces la pregunta para nosotros es, cuando la gente te ve, la gente que te rodea, te está viendo, ¿qué es lo que están viendo en ti? ¿La luz de Jesucristo o alguna cosa rara por ahí? Cada uno de nosotros nos evaluamos. Acuérdense, hermanos, estamos hablando acerca de mantener en nuestra mente la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestra vida como para seguir jugando al cristiano y haciendo de nuestra vida lo que mejor nos parece. No, tenemos un compromiso muy serio y es un compromiso con Dios. Entonces, repito la pregunta, cuando la gente a tu alrededor te ve, ¿qué es lo que están viendo en ti? No, este hermanito, no, ese hermanito es un hermanito bien light. No. Pero también, ¿cuántos hermanos hay de esos hermanos que están bien encendidos? Que la luz es tan resplandeciente que dicen, yo quiero de lo que ese hermano tiene, ¿verdad? Porque tiene un buen testimonio, porque trata bien a la esposa, porque ora por los hijos, porque siempre está ahí estorbándole a los hijos, ministrándoles. Hijo, no te vas a desviar y voy a orar por ti. Y ahí está trabajando con los hijos, ¿verdad? Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 2, mire lo que dice versículo 2, viene la alabanza de parte del Señor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo pregunto, ¿el día de hoy hay apóstoles mentirosos? Sí. Bueno, no hay que aprobarlos. Porque luego lo que sucede es que oímos algo así que suena así como muy espectacular y decimos, wow, qué tremendo apóstol del Señor. Aguas, cuidado, porque no todo lo que se está oyendo por ahí es verdad. Hay mucho mentiroso en las redes sociales y en todos lados. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son porque los hallaste mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, qué tremendo récord tenían estos cristianos de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Bueno, quiero decirles, si aplicamos el ejemplo de los cristianos de la iglesia en Éfeso, quiero decirle que también el Señor a los cristianos en el día de hoy de esta congregación, Dios lleva un récord de cada uno de nosotros. Lleva un récord de tus acciones, de mis acciones. El Señor lleva un récord de nuestro servicio a Él. ¿Cómo servimos al Señor? ¿Por qué lo servimos? ¿Con qué intención del corazón hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? Bueno, hasta aquí todo iba bien con los cristianos de la iglesia en Éfeso, pero llegamos al versículo 4 y hay un pero del Señor, un reproche del Señor. Dice, pero tengo contra ti, o tengo en contra de ti, pero tengo contra ti. Escuchen, hermanos, escuchemos con mucha atención. Que Dios no nos encuentre teniendo un pero
en nuestro corazón. Tengo contra ti esto. Tengo este reproche contra ti. Sí, vas a la iglesia, levantas las manos, cantas, entonas los cantos, das una ofrenda aquí, das una ofrenda allá, haces buenas obras, pero tengo esto contra ti. Hay que reflexionar, mis hermanos, ¿verdad? Porque así como los cristianos de la iglesia en Éfeso que trabajaban arduamente y eran celosos de los apóstoles mentirosos y los exponían ahí, el Señor, escudriñando el corazón, les dijo: tengo contra ti. ¿Tendrá algo el Señor contra ti o contra mí? Porque contra la iglesia de Éfeso lo que tenía contra ellos era que habían dejado su primer amor. Otra versión de este mismo texto dice: tengo una queja en contra de ti. Ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. El día de ayer estuve en una boda colectiva, por cierto, con unos hermanos de otra congregación. Y yo les decía, es tan triste y tan lamentable como hay matrimonios cristianos, lo voy a poner así, entre comillas, matrimonios cristianos que se están divorciando el día de hoy. ¿Puede usted creer eso? ¿Cristianos divorciándose? ¿Qué está pasando? Y algunos incluso por razones tan simples, o por no decirlo de otra manera. Y luego les preguntas, ¿por qué te quieres divorciar? Es que el amor se acabó. Pues oye, entonces no era amor. Cuando viniste al altar a hacer un pacto matrimonial para toda la vida, movido y motivado por el amor, entonces no fue amor, fue cualquier otra cosa. Tal vez fue una atracción sexual la que te trajo al altar, pero no te engañes, tengo esto contra ti, ¿verdad? Entonces, tengo una queja contra ti, ya no me amas a mí, dice el Señor, ni se aman entre ustedes mismos. Varón, ¿cuánto amas a tu esposa? ¿La sigues amando como al principio? Mire, mi esposa y yo tenemos 42 años casados ya, y la sigo amando, y espero seguirla amando hasta que la muerte nos separe. Este anillo que nos regalaron tiene una inscripción con letras hebreas, que es la inscripción de Cantares capítulo 6 versículo 3, que dice: mi amada es mía y yo soy de mi amada, de nadie más. ¿Sí? Entonces, el amor entre los cristianos, para que permanezca y sea fuerte y sea sólido hasta que la muerte los separe, tiene que ir aumentando, no disminuyendo. No disminuir nada, porque si no, entonces va a venir el Señor y va a decir: tengo este pero contra ti, ya no amas a tu esposa como al principio. Bueno, esto no estaba en el plan, ya lo predicaremos con los matrimonios. Otra versión de este mismo texto dice: tengo contra ti que dejaste atrás, que abandonaste tu amor, tu primer amor. Ya se quedó ahí atrás. Yo quiero que mientras estoy hablando esto, ustedes piensen el primer día que se convirtieron, su primera experiencia, cuando ustedes se convirtieron. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en tu corazón? Para mí fue algo que revolucionó mi ser interior. Un amor que no se los puedo explicar para Dios, y un amor que yo andaba buscando, que no encontraba en este mundo, y una paz inclusive que este mundo no me había dado. Ni los malos hábitos ni los vicios me habían logrado dar eso. Entonces, tengo contra ti que abandonaste tu amor, el primer amor, como aquel padre o aquella madre que abandona a la esposa o a sus hijos. Ya no te amo, a ver qué haces ahí, y a ver qué hacen tus hijos ahí. Eso es falta de hombría en tratándose de algún hombre que abandona así a la esposa y a los hijos. A ver, ¿cómo te las arreglas ahí? Yo ya me voy con otra. Cuidado, mis hermanos, porque la rutina
de cada día, todas las cosas que hacemos cada día pueden dar lugar al enfriamiento del amor inicial. El amor, por supuesto, el amor inicial que le debemos a Dios. Nos podemos enfriar. Sin embargo, Dios, en su previo conocimiento que tiene de todas las cosas, a veces nos mete bajo tiempos de mucha presión que vienen a través de las pruebas, a través del sufrimiento, de las angustias, diversas necesidades, para que vivamos en una total dependencia de Él, amándolo por encima de cualquier cosa de este mundo. Incluso a veces nos mete esa prueba, a ver cuánto me amas, como a Abraham. A ver, Abraham, a ver cuánto me amas. Dame a tu hijo, a tu único, al Isaac, al que amas, le dijo. ¿Sí? ¿Dios quería a Isaac? No, Dios no quería a Isaac. Dios no quería a Isaac. Dios quería saber y conocer cómo estaba el corazón de Abraham. Eso sí quería. Y saben lo tremendo del asunto es que Abraham salió aprobado. Porque él amaba más a Dios que a su Isaac. Sí amaba a Isaac, pero amaba más a Dios que a Isaac. La pregunta para nosotros es, ¿a quién amas más? ¿A Dios? Porque hay quienes aman más su trabajo, o aman más cualquier otra cosa antes que a Dios. Y ahí está su corazón, y ahí está su prioridad. Sin embargo, llegará el día en que el Señor nos va a meter en una prueba. ¿Para qué? Para ayudarnos a corregir el camino y que podamos vivir en una dependencia de Él, amándolo a Él siempre por encima de cualquier cosa de este mundo. Hermanos, como somos un pueblo especial de Dios, Dios no nos quiere compartir con nadie, como no quería compartir con nadie al pueblo de Israel. Por eso una y otra vez los reprendió cuando el pueblo de Israel adoraban otros dioses. Oiga, después de que Moisés está 40 días y 40 noches allá en el monte recibiendo la instrucción del Señor, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando un becerro de oro. Y entonces el Señor le dice a Moisés, vete porque tu pueblo se ha corrompido y mi mano va a pasar en contra de ellos. Están adorando a otros dioses que no soy yo. Y ahí estaban en un desenfreno, en su idolatría total, como está el mundo el día de hoy. Hermanos, no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Acuérdense lo que cantamos y lo que venimos diciendo siempre. Este mundo no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. No nos arraiguemos en este mundo. Jesús dijo, advirtiendo a los cristianos de todos los tiempos, Él dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe tu amor, tu primer amor. Porque esa fue la reprensión de Dios para el ángel, para el pastor de la iglesia en Éfeso. El enfriamiento del amor de Dios o nuestro amor hacia Dios, escuchen hermanos, significa traicionar a un Dios que siempre ha sido fiel con nosotros. Cuando otras cosas toman el lugar en nuestro corazón que no es Dios, lo estamos traicionando. Traicionamos a ese Dios que nos liberó, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos suple ese Dios que nos da la vida, ese Dios que debemos amar, que debemos honrar, lo traicionamos con nuestras acciones. Eso estaba pasando con los cristianos de la iglesia en Éfeso. Por eso el Señor viene y dice, tengo esto contra ti. Y lejos de tomarla como una reprensión, hay que tomarla como una bendición. Qué bueno que el Señor nos está reprendiendo. Qué bueno que cada día el Señor nos amonesta y nos dice, hay esto que no me gusta de ti, cámbialo. Te estoy exhortando para que alinees tu camino en la obediencia que va a desatar mi bendición. Pero a veces somos como el pueblo de Israel, duros de cerviz. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Diga no. Yo les decía el miércoles que cuando el pueblo de Israel se acercaba al templo, al tabernáculo de reunión y venían a darle ofrendas al Señor, ¿ustedes creen que le traían cualquier ofrenda? En la ley se había establecido que las ofrendas que el pueblo de Israel le trajera a Dios
deberían de ser sin defecto, ¿no? El animalito que se iba a sacrificar no debería de estar ni cojo ni tuerto. El mismo sacerdote debería de estar completo. El mismo sacerdote no debería de tener ningún defecto tampoco, ¿verdad? En otras palabras, Dios le llamó a su pueblo y les dijo: cuando vengan y me traigan una ofrenda, tráiganme lo mejor, lo más gordo, lo mejor, ¿sí? El pan que presentaban ahí como ofrenda también para el Señor debía de ser un pan recién horneadito, un pan fresco. El pueblo de Israel no venía y le traía las migajas a Dios, o tampoco les traían lo que les sobró del día de ayer o del día de antier. Bueno, cuando venimos a adorar a Dios, mis hermanos, hay que venir a darle al Señor lo mejor de nosotros. Él no quiere migajas, no quiere la comida de ayer. Yo les decía el miércoles, ¿quién se atrevería a comerse un plato de pozole de hace un mes atrás? Aparte de que dudo mucho que estuviera todavía bien el plato de pozole, te haría daño y parecería muy insípido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es Dios. Dios no quiere ni lo de ayer, porque Él nos da siempre lo mejor. Nos dio a su Hijo Jesucristo, que era lo mejor que Él tenía, a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Vino a este mundo para salvarnos y el Padre estuvo dispuesto a darlo para la redención de toda la humanidad. Y nosotros dándole lo que nos sobra, como que no hay una congruencia, ¿verdad? No hay una congruencia. Entonces, cuando tú vienes a adorar a Dios, ¿qué le das al Señor? ¿Lo mejor de ti? Yo les decía también, y lo dice la Biblia, cuando Dios les dijo: les voy a dar maná, un alimento que ustedes no conocían, ni conocieron antes, pero les dio una instrucción el Señor: ustedes van a salir cada día y van a tomar la porción para cada día. No tomen más, no tomen menos, tomen la porción de cada día, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día ese maná era fresco, maná fresco, ¿sí? Incluso algunos que se quisieron pasar de listos, algunos israelitas que se quisieron pasar de listos, tomaban así, pero tentaron a Dios. Dijeron: por si mañana no hay maná, voy a agarrar un poquito más y lo voy a guardar. ¿Saben lo que sucedió con ese maná? Se engusanó, se echó a perder. Y Dios reprendió al pueblo de Israel por incrédulos. Bueno, nosotros a veces nos parecemos al pueblo de Israel. Entonces hay que darle lo mejor al Señor, porque Él nos ha dado lo mejor. Entonces, nosotros como iglesia somos la esposa del Señor. Y cuántas veces con nuestras acciones le decimos al Señor: sí, vengo a la iglesia, Señor, presto un servicio en el ministerio, pero sabes, yo amo más mi trabajo que a ti. Bueno, cada quien. Mire lo que dijo el Señor en Deuteronomio 6:12, ya lo leí: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, a la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Vamos otra vez a Apocalipsis. Seguimos leyendo, capítulo 2, versículo 5. Recuerda. Ya dijimos que recordar es una exhortación a traer a nuestra mente, pero recordar también, escuchen, es volver en sí, volver a la reflexión, volver a considerar nuestro estado espiritual. Como el hijo pródigo de la parábola, cuando dice la Biblia que volvió en sí, y una vez que volvió en sí, miró su estado tan pobre, tan miserable, tan deplorable, y él dijo, la narración usted la encuentra en Lucas capítulo 15, dice la Biblia 15:17, y volviendo en sí, dijo, otra versión dice de este texto, cuando volvió en sí, se puso a pensar y a recordar: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre comiendo alimento para cerdos? Cuando volvió en sí. Hermanos, muchos de nosotros o algunos de nosotros necesitamos volver en sí,
volver a la reflexión, analizarnos a nosotros mismos cuál es nuestro estado espiritual en el que nos encontramos el día de hoy. Por lo tanto, la reacción del hijo pródigo fue: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces dice Apocalipsis 2:5, recuerda, acuérdese, le está hablando el ángel Juan en la revelación de Apocalipsis, le está hablando al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda aquel tiempo tan hermoso de tu primer amor. ¿No te has dado cuenta que el termómetro de tu amor para con Dios está bajando de intensidad? Tu lento enfriamiento te ha impedido percatarte de tu descenso espiritual que pretende sacarte del camino. Estoy solamente pensando y parafraseando. Acuérdate. ¿Sí? Por tanto, recuerda de dónde has caído, la altura de donde has caído, y es necesario reflexionar como creyentes que Dios logró para nosotros una posición de privilegio. Pablo le dijo a esta misma iglesia en tiempo anterior, Pablo le escribió a los de Éfeso y les dijo: recuerden que Dios es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Estoy en Efesios capítulo 2 versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y mire lo que dice a continuación: y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le parece a usted un lugar tan alto de mucho privilegio que ninguno de nosotros merecíamos? ¿No le parece así? A mí sí. Un lugar de privilegio. Por eso dice ahí Juan en la revelación: por tanto, recuerda de qué altura has caído, cuánto has descendido. Y yo quiero aplicarlo. Piensa por un momento, del 1 al 10, ¿en qué nivel espiritual te encuentras al día de hoy? Nos encontramos al día de hoy. Y entonces, como Dios es un Dios de oportunidades, miren lo que les dice: acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. En otras palabras, da media vuelta en tu camino de extravío, o vuelve a tu primer amor, o vuelve al fervor de la espiritual vida cristiana con la que iniciaste. Aparta de ti cualquier estorbo que pueda estar ahí impidiéndote tu comunión íntima con el Señor. Haz a un lado lo que tengas que hacer y conectémonos con el Señor. Arrepiéntete, arrepintámonos de cualquier cosa que pueda estar estorbando nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? Y luego dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto significa que no significa que necesitamos hacer obras distintas, sino más bien significa, ahí el sentido que está dando el texto es: haz las mismas obras que al principio. Es decir, cuando nos conectamos con el Señor, que era un amor tan ferviente que nos movía en un anhelo que teníamos por conocerlo cada vez más y más, que nos llevaba a devorarnos la Biblia. ¿Cuántos lo siguen haciendo? Muy pocos amenes. Es que los demás están pensando, ¿verdad? Sí. Arrepiéntete y haz las mismas obras que al principio, lo que hacíamos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, empecé a leer la Biblia, no entendía muchas cosas aquí. Yo decía: no entiendo esto, y preguntaba. Y una ocasión el Señor me llevó a meterme a la escuela bíblica, a estudiar, porque yo tenía hambre, quería conocer. Y luego de repente el Señor un día me dijo: antes de que te vayas a trabajar, quiero que te vayas a la oración de todos los días ahí en la iglesia. Y ahí estaba, ahí un hambre tremenda. Bueno, esas son las obras del primer amor a las que está llamando Dios a la iglesia de Éfeso y a nosotros también. Vuelve a hacer las primeras obras.
Arrepiéntete ya de lo que estás haciendo y busca otra vez ese anhelo, ese celo que nos consumía cuando otros se burlaban de Dios. Ese dolor que sentíamos cuando cometíamos un pecado, que nos dolíamos porque habíamos ofendido a Dios. Vuelve a esas obras, se está refiriendo. Lo que hacíamos nos dolía en el corazón y hoy cometemos un pecado y como que no pasa nada. Porque a veces en la vida de muchos cristianos la conciencia ya está cauterizada, insensible. Y hay un pecado tras otro que cometemos y no nos arrepentimos. Cuidado, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hagamos las primeras obras, ese fervor que sentíamos cuando doblábamos nuestra rodilla y orábamos al Señor y orábamos por nuestros hijos, orábamos por nuestros vecinos, orábamos por la gente que no conoce al Señor. Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ese mismo fervor no debe de terminar, y menos en este tiempo en el que nos tocó vivir. Hay que seguir orando, hay que seguir intercediendo con fervor, porque este mundo se está deshaciendo. Este mundo está peor ya que Sodoma y Gomorra, y va a venir la mano de juicio del Señor. Pero antes de que venga el Señor nos está dando la oportunidad de que los que somos luz podemos doblar nuestra rodilla y clamar a Dios por su misericordia. Pero que haya un dolor, un fervor, un dolor aquí en nuestro corazón por tantas miles y miles de personas que se están yendo al infierno sin Cristo. Ese clamor que surgía cuando intercedíamos por otros, esa paciencia que nos sorprendía inclusive a nosotros mismos, esa pasión con la que predicábamos a otros con el fin de que se convirtieran a los caminos del Señor, esa inquietud que había en nuestro corazón porque llegara el día de la reunión para adorarlo. Yo ya quiero que sea miércoles porque quiero ir con mis hermanos a adorar juntos al Señor. El domingo quiero ir a la iglesia para adorar juntos al Señor. Y ahora decimos, no, mejor me voy a trabajar, o mejor me voy a hacer esto. Dice el Señor, arrepiéntete y vuélvete y haz las primeras obras. Las primeras obras. Mire la conclusión del texto o del pasaje. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Qué tremendo, ¿eh? Qué palabra tan fuerte. Si no lo hacemos, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor está advirtiendo en el caso de la iglesia de Éfeso que vendría, si no se arrepentían, vendría una visitación de juicio. Por desgracia, según la conclusión que vemos en el texto, la iglesia de Éfeso no hizo caso de esta amonestación. De ahí que Esmirna, que es la siguiente iglesia, a la iglesia a la que el Señor, el mensaje a la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Bueno, Esmirna, que ahora es Izmir, que es un nombre turco, sigue en pie. Ustedes ven lo que Dios le dice a esta iglesia de Esmirna, y es una de algunas de las iglesias que no les amonestó con algo. En otras palabras, no había un pero de parte de Dios para la iglesia de Esmirna. Eran el testimonio, eran un buen testimonio. Bueno, esa Esmirna el día de hoy es la tercera ciudad más grande de Turquía, con una pequeña comunidad de cristianos todavía, que a través de las generaciones se han seguido multiplicando. Como esta nación de Turquía predominantemente son musulmanes, pues hay un grupo muy pequeño de cristianos, pero son descendientes de todo aquel testimonio de aquellos cristianos de aquel tiempo en esa iglesia de Esmirna, que todavía están ahí. Pero de la ciudad de Éfeso, escuchen esto, la triste realidad es que de la ciudad de Éfeso quedan solamente ruinas. No hay nada más
de la ciudad de Éfeso. ¿Qué significa esto? Que el candelabro o el candelero de Éfeso fue removido. Dios cumplió. Porque si no lo haces, dice, de cierto te digo, tu luz se apagará. El candelero se apaga, y se apagó. ¿Por qué? Pues porque no hicieron las primeras obras. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, pero arrepiéntete, haz las primeras obras. No las hicieron y el candelero fue removido. Ahora, este no es el único ejemplo lamentable. El día de hoy, regiones antes cristianas hoy son paganas. Por ejemplo, en el norte de África, en el Medio Oriente, regiones que eran cristianas hoy son regiones paganas. En Inglaterra, por ejemplo, donde surgieron muchos de los avivamientos que impactaron el mundo entero, se pueden ver templos convertidos en salones de baile, templos convertidos en salones de juegos de apuestas. En otros países de Europa, los templos están sirviendo de museos, algunos otros de mezquitas, donde van los musulmanes a adorar a su Dios, ¿sí? En la actualidad el crecimiento del cristianismo se da más en Asia, en África, en América Latina y principalmente muy poco, pero muy poco en Europa. ¿Todo por qué? Porque la gente no quiere volver a su primer amor. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Recordemos los milagros que Dios ha hecho para nuestra vida. Termino leyendo la oración que Jesús hizo por los suyos, a los que Jesús vino. En Juan 17, orando por sus discípulos, Jesús les dijo lo siguiente, 17:9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ahora tú eres propiedad de Dios. ¿Sí? Y esta oración es para ti y para mí. Yo ruego por los que no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que Dios nos guarde, mis hermanos. Que Dios nos guarde del mal. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a ponernos de pie y pedírselo al Señor. Que Dios nos guarde del mal. Cierra tus ojos un momento. Yo no sé si quisieras venir aquí al frente a ofrecerle tu vida, lo mejor de ti, tu mejor ofrenda, tu mejor oración, tu mejor decisión, tu mejor determinación al Señor. Venir aquí a hacer el llamado para que vengas aquí es venir y poder decirle al Señor con toda convicción: Señor, he escuchado tu palabra y creo que tú me has hablado, Señor. Ahora he vuelto en sí. Ahora vuelvo en sí, Señor. Ahora recuerdo, Señor, de dónde me sacaste, de dónde me liberaste. Y en más de alguna ocasión, Señor, no he honrado tu nombre. Señor, ayúdanos. Aquí estamos. Habla con Él. Habla con Él y dile: Señor, perdóname de todos mis pecados. No quiero ser como la iglesia de Éfeso, Señor, que el candelabro fue removido. Todavía tú nos estás dando la oportunidad, Señor, porque así eres tú. Eres un Dios de oportunidades, que nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos y de volver a hacer las primeras obras. Aquellos tiempos en los que
le predicábamos a una persona, a otra, a nuestros compañeros de trabajo, que vivíamos en pureza, en santidad, honrándote a ti, clamando, intercediendo por los que no te conocen, Señor. Que había una pasión tan profunda en nuestro ser interior que nos movía a escudriñar día con día tu palabra, Señor. Que vengan esos tiempos, Señor, de nuestro primer amor. Aquí estamos, Señor, aquí estoy, aquí estamos cada uno de nosotros, Señor. Venimos a este altar, Señor, representando que estamos aquí ante tu presencia, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado, Señor, y tu palabra es tan clara y tu palabra es tan desafiante, Señor, que no podemos hacer otra cosa más que darte una respuesta que te agrade a ti, Señor. Perdónanos. No queremos ser como el pueblo de Israel, que una y otra vez te dijeron: sí, Señor, así como tú nos has hablado, eso haremos, Señor. Y al día siguiente ya estaban renegando, ya estaban cuestionando tus instrucciones, ya estaban tentándote, ya estaban adorando otros dioses. No, Señor, no queremos hacer eso, Señor. Queremos volver a las obras de nuestro primer amor, Señor. Por eso, Señor, aquí estamos. Danos esa pasión y ese amor, ese primer amor, Señor, ese fuego del primer amor que tú encendiste en nosotros el primer día que llegamos a tus caminos, Señor, donde tú tuviste cuidado de nosotros y nos sacaste con mano fuerte, con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, Señor. Nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable y hoy somos los hijos de la luz para vivir en la luz. Perdónanos, Señor, que tinieblas han cubierto algunas áreas de nuestra vida, Señor, pero queremos que tú tengas el primer lugar en nuestra vida, Señor, que no haya nada más importante, Señor, nada que ocupe tu lugar en nuestro corazón, Señor. Tú tienes el primer lugar en nosotros, Señor. Ocupa tu lugar en nuestro corazón, Señor, que es el primer lugar, Señor. Perdónanos si te hemos cambiado, perdónanos si hemos adorado otros dioses, Señor. Pero hoy nos volvemos a ti, hoy nos arrepentimos y queremos volver a las primeras obras, Señor. Porque si no lo hacemos, vendrás pronto, Señor, y quitarás el candelero de su lugar si no nos hubiésemos arrepentido. Pídele perdón al Señor, hermano. Si hay algo que debamos pedirle perdón al Señor, dile: Señor, perdóname, aquí estoy, Señor, y ayúdanos y fortalécenos cada día, Señor, con el poder de tu fuerza, Señor. Que cada día en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, esté vivo el recuerdo, Señor, de dónde nos sacaste, Señor. Y no solamente, Señor, que podamos recordarlo, sino que podamos enseñarlo y transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones. Poder decirles a nuestros hijos y a las próximas generaciones de dónde tú nos rescataste, Señor. Hacia dónde tú nos llevas, Señor. Hacia la tierra prometida, hacia tu presencia, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Límpianos y purifícanos de todo pecado y de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por limpiarme y por purificarme de todo pecado y de toda maldad. Seguiremos adelante, Señor, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Dándote gloria siempre a ti, Señor. Honrándote con todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos te glorifique a ti cada día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Rey. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos pues, mis hermanos, el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Despídanse unos a otros, dense un buen abrazo, dile: Dios te bendiga, hermano. Hay que seguir adelante, fieles hasta la muerte. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue
Un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.